Bona tarda. Benvinguts a la 31a edició de les beques Dr. José Luis Bada. Són unes beques que es van crear el 1993 i l'objectiu principal és promoure la formació mèdica en cooperació. Es dona suport econòmic a metges i metgesses per cursar formacions de postgrau, estades formatives i tot en el camp de la cooperació internacional. L'acte d'avui consistirà en una conferència anomenada La vida en risc, la ruta canària, que fem de la doctora Sílvia Moreno. Deixarem una mica d'uns 15 minutets de torn de preguntes i a les 8 començarem el lliurament de les beques Bada 2024, conduït per la doctora Victòria Fumador. A les 8:15 acabarem amb la cloenda de la doctora Elvira Bisbe, vicepresidenta del Col·legi de Metges, i això és tot. Us deixo amb la doctora Ethel Sequeira. Porque Silvia habla en castellano. Silvia Moreno es médica de familia, trabaja en Lanzarote porque es una enamorada de las Islas Canarias, pero no solo es médica de familia, sino que además está estudiando antropología y comete la osadía de estar haciendo un doctorado, está trabajando sobre su doctorado precisamente con el tema del que hoy nos hablará. Ella es una apasionada de la diversidad y de la interculturalidad y creo que hoy nos puede explicar cuál es su experiencia y cuál es su campo de conocimiento y sobre todo cuáles son los retos de cómo entrar en esta realidad. Gracias, Silvia. ¿Vale? ¿Me oís bien? ¿Así? No. Aquí no. ¿Nos ponéis la presentación? Ahora. Vale. Bueno, gracias por la invitación y la presentación, Ethel. Gracias al Colegio de Médicos y sobre todo por pensar en hablar de un tema como este. No me considero experta, pero lo que os voy a contar es los aprendizajes que yo he tenido o que estoy teniendo con esta experiencia, ¿no? Yo llegué a Lanzarote en el año 2021 por diversas causas y pensaba quedarme solo unos meses para desconectar y al final llevo más de 3 años y he empezado un doctorado, ¿no?, sobre este tema. Este es el norte de Lanzarote, se llama Órzola, y cuando llegué me llamó mucho la atención que este paisaje se repetía por toda la isla, ¿no? Veías embarcaciones así en playas muy bonitas, playas blancas, con un barquito así azul, y yo al principio pensaba, y con mis visitas que venían a verme, pues qué romántico, ¿no?, un barquito de pescadores. Luego pues ya fui entendiendo con los meses que no iba de eso el tema. ¿A qué isla llegas en la ruta canaria? Cambia mucho con los años, no es casualidad, o sea, hay razones geopolíticas por detrás, pero en el año 2020 hubo un repunte de llegadas a las islas y en el año 2021 es cuando empezaron a llegar a Lanzarote, llegaron más de 4.000 personas ese año, entonces esta imagen se repetía mucho. De ahí surgió mi curiosidad, hice un pequeño voluntariado con Cruz Roja de atender a las pateras cuando llegaban justo al muelle, que luego os voy a contar. Y entonces me dijeron algo como, bueno, aquí llegan bien, no te preocupes que va a ser todo fácil. Y la verdad es que aquello me chocó tanto que hoy estoy aquí, estoy haciendo un doctorado de esto, y en esa embarcación que llegaron a un trocito pequeño de arena en Costa Teguise, derivamos 10 personas al hospital y 8 ingresaron, o sea que no siempre llegan bien. Yo os voy a hablar de Lanzarote un poquito. Canarias es muy diversa, poblacional, geográficamente hablando. Esta es Lanzarote, yo vivo en el norte, que es la parte que más me gusta, y también es una de las menos vigiladas. Esto ya ha cambiado con los años, pero el sistema de vigilancia para ver embarcaciones en apuros era un poquito malo por diversas razones políticas en el norte, entonces se sucedían mucho estas noticias, ¿no?, que llegaba la embarcación, tú has sobrevivido a todo lo que viene detrás de la ruta marítima, te montas en el barco, sobrevives y falleces al llegar, porque vuelca la embarcación, no sabes nadar, o si sabes, pero es de noche, luego no es arena, o sea, es pura roca volcánica, ¿no?, lo que hay en el norte. Y te mueres, pues por ejemplo, en los cocoteros, esto ya fue hace muchos años, pero murieron 25 personas, ¿no?, así, has sobrevivido y se te mueren justo en la orilla. En los años 20 y 21 también pasó en Órzola, en la playa que os he enseñado y en ese pueblo. Ahora pasa menos porque ha mejorado ese sistema de vigilancia, pero justo ahora, hace unas semanas, tuvimos una llegada de como 2.000 personas a Lanzarote en cuestión de una semana, y fallecieron varias personas
varias neumáticas a orillas o muy cerca de la costa de Lanzarote y a los días siguientes incluso aparecían cuerpos en el puerto. Sin olvidar otras desgracias que ha pasado en otras islas, como la de a finales de septiembre en el Hierro, donde más de 50 personas desaparecieron, ¿no? a pocos kilómetros durante el rescate. Esta fue mi primera lección, que es nunca des nada por hecho, ¿no? Desde la primera inocencia de ver el barquito y pensar que eso es pues algo bonito y ya está, ¿no? Yo veía gente haciéndose fotos profesionales incluso en ese barco. A luego pensar, no, llegan todos bien a Lanzarote, pues ya está, me quedo con eso y ya está. Pues no, es que no siempre llegan todos bien, ¿no? Y luego me pasó que estando en diferentes círculos, congresos, encuentros, ya había gente afín a mí, ¿no? Que empezaba a hablar de Canarias. ¿Y qué está pasando en Canarias? ¿Y va bien y no va bien? Y todos decían, no, ahí está todo súper controlado, hay un equipo sanitario médico que lo lleva súper bien. Y yo pensando, ¿de qué hablarán? Y hablaban porque en ese momento, luego lo supe, en Gran Canaria pues había un equipo que sí hacía las cosas bien, ¿no? Pero estábamos contando el todo por una de las partes. Y esto a mí es una de las cosas que me movió a decir, oye, aquí está pasando algo, ¿no? No estamos contando la película entera. La ruta canaria, que es la ruta marítima que se hace desde países del norte de África a Canarias, de extranjeros que llegan por vía marítima irregular, lleva abierta desde el año 94 y desde entonces siempre llega gente, nunca es cero, pero es fluctuante. Las fluctuaciones no son casualidad, siempre hay razones geopolíticas por detrás. En 2006-2008 hubo una subida y luego una bajada porque hubo ciertos acuerdos con terceros países que hicieron bajar ese pico. Y en 2020 hubo otra subida de la ruta marítima por la pandemia, ¿no? La pandemia hizo que la mayor ruta que suelen hacer las personas en esos países para moverse, que es entre países por tierras, pues eso se hizo cada vez más difícil por el cierre de fronteras y, sin embargo, la vía se hizo mucho más difícil a muchas personas. Entonces, muchos optaron por la ruta canaria. Esa ruta que pensamos, o alguna gente pensó que sería una cosa puntual, pues en realidad se ha mantenido en el tiempo y ahora ya iremos por más de 40.000 personas. Que suena mucho, pero que sigue siendo una nimiedad comparado con, en realidad, los movimientos migratorios que se hacen entre países africanos y, por supuesto, lo que llega a avión a España, ¿no? Pero estas son solo las personas que llegan, porque contar quién no llega es más difícil, porque si no ves cuerpo no hay un registro oficial de que esa persona ha fallecido, al menos desde los registros que se hacen desde la OIM. Pero hay un colectivo, una entidad, Caminando Fronteras, que está muy en contacto con las familias y con las propias embarcaciones que les piden ayuda, oye, estamos aquí, ayúdanos, y entonces sí que tiene un registro de todas las embarcaciones que han salido. Entonces, hacen todos los años un informe que es muy bueno y demoledor a la vez, y el año pasado, por ejemplo, pues más de 3.000 víctimas mortales salieron de Senegal y más de 1.000 de Gambia. En total eran más personas, pero de estos dos países eran la mayoría de las procedencias. Además, veis aquí, luego os lo explicaré un poco mejor, ¿no? Pero veis que llegan a estas islas de aquí, ¿no? Esto es Lanzarote y esto es Fuerteventura, pero en realidad las personas que llegan a Senegal llegan a estas islas, ¿no? Esta ruta que se ha ido cada vez yendo más hacia el oeste es por alejarse de los controles que hay en esta frontera, ¿no? Para entender estos movimientos y por qué hubo tantas llegadas de Senegal el año pasado, os recomiendo este documental de Serín, que cuenta pues, lo que durante muchos años han estado sufriendo en Senegal y en las aguas de los países contiguos porque les esquilmaban la pesca, que era su medio de vida, aparte de otros conflictos políticos que ha tenido Senegal, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, nada es casualidad. Entonces, con esto quería adelantar una de las lecciones mías, y es que tienes que entender el contexto, ¿no? Si quieres entender qué es lo que pasa, tienes que conocer lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, lo de la pesca, por ejemplo, ha cambiado hace unas semanas, a partir del 17 de noviembre, creo que era, ya en teoría no se puede pescar, la Unión Europea no puede pescar en territorios senegales, veremos qué pasa. Esto será fundamental, el nuevo pacto de migración y asilo desde luego influirá a esto, y de hecho influye directamente porque hay un apartado muy abstracto pero que habla de qué triaje sanitario hay que hacer a las personas cuando llegan a un país europeo. Y lo que os venía a contar antes está en informes como estos, ¿no? De externalización de fronteras, qué repercusiones tiene eso en los movimientos migratorios, cómo nuestro país y otros países negocian para intentar contener los flujos migratorios en los países de origen. Este fue mi segunda
aprendizaje, ¿no? Sin contexto no vas a entender nada. Y esto no se encuentra en los libros de medicina, esto se encuentra hablando con otras disciplinas, yendo a encuentros con personas que te enriquezcan de cosas que yo no sabía, ¿no? Que era eso de la externalización de fronteras, pues lo he aprendido este año. Y ahora por contaros un poco qué ocurre cuando llega una embarcación, ¿vale? Imaginaos que la embarcación está suelta por ahí por el Atlántico, puede ser que ellos hayan pedido ayuda, que pidan ayuda a la ANFOM o a alguna otra entidad y entonces manden su geolocalización, o puede ser que le vea un barco pesquero, un buque de otro país o lo que sea. El caso es que esta información llega a Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo es la entidad pública del Ministerio de Transportes que hace rescates en la zona de rescate española, que ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es nuestra zona de rescate? Pero esto es muy interesante porque en el Mediterráneo hay muchas ONGs, pero en el Atlántico solo está lo público y además es que los rescatadores nos cuentan que un día bueno del Mediterráneo, o sea, un día malo en el Mediterráneo es un día bueno en el Atlántico, entonces es como otro nivel de hacer rescates y es una zona encima muy grande. El caso es que Salvamento Marítimo llega, hace el rescate de las personas, lo sube a su embarcación y avisa al 112, ¿no? Que es el gestor de emergencias en todo el país. Y le dice, pues mira, hay 5 o hay 10 y 2 son mujeres, o tienen mala pinta, o yo creo que están bien, o hay un bebé. Y en base a eso, el 112 toma sus decisiones. Siempre va a estar Cruz Roja Española en toda la costa de España, va enseguida, en menos de media hora, ahí se planta Cruz Roja, ¿no? ¿Qué hace Cruz Roja? Sobre todo atención humanitaria. Humanitaria es cambio de ropa seca, un poco de agua, un poco de comida y hace una afiliación un poco escueta de dónde vienes, por qué, cómo te llamas, etc. ¿Qué control sanitario hacen? Pues depende. Si tiene una enfermera contratada y está en horario laboral, se desplaza. Si no está en horario laboral, pues a lo mejor no va. Y entonces lo que puede haber o no son sanitarios. Médico nunca va a haber contratado. Si acaso lo hay, es voluntario. Y el problema es que muchas de estas embarcaciones llegan a las 4 de la mañana. Y luego, ¿cómo está presente el sistema público de Canarias? Pues depende. A veces está y a veces no está. ¿Y de qué depende? De esta información que se dé en el Salvamento Marítimo y el 112. Pero esto es bastante aleatorio. De esto, aquí es donde empiezan a surgir las inequidades entre islas, ¿no? No tengo los mismos recursos en Gran Canaria que en Lanzarote, entonces no mandaré siempre, igual en Gran Canaria siempre mando una ambulancia con médico y en Lanzarote si mando algo es sin médico. Y luego está lo que sería lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Que hubiera un equipo específico para atender en este momento. Pues eso ha pasado en algunos momentos, pero no pasa siempre. Entonces, en cualquier caso, esto es una intervención corta que a día de hoy son 3-4 horas, a veces menos, y cuando estas personas están secas, bueno, pueden pasar dos cosas, o que se deriva al hospital porque tengo una atención que es evidentemente de hospital. Luego están los grises de ¿está para hospital o no está para hospital? Si no llevo al hospital, ¿le va a ver aquí mañana? Pues depende. Y luego están lo que queremos sistematizar como derivaciones obligatorias, que es por ejemplo todas las embarazadas, ¿no? Y esto estamos intentando implementarlo en todas las islas, pero de momento la implementación es regulera. Si no van al hospital, se van a esto, al Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Esto que llamamos CATE es como una extensión de la policía. Entonces, cuando están ahí, que puede ser un recurso más o menos digno, y ha sido muy indigno muchas veces, en Lanzarote el primer CATE lo tuvo que cerrar el Defensor del Pueblo porque era un sitio totalmente indigno, y el de ahora tiene bastantes carencias. O sea, para que os lo imaginéis, el suelo no está pavimentado, son carpas de plástico y duermen como en camastros de tela. Y hace un calor ahí terrible y encima solo les dan 1,5 litros de agua al día, ¿no? Una media botellita por cada comida. Aquí, en teoría, lo que hacen es pasar un periodo de filiación de máximo 72 horas en el que, en teoría, reciben atención por un abogado o por un intérprete, atención individualizada o al menos en grupos de 6-7 personas, y para ver quién quiere pedir asilo, quién no, bueno, situaciones especiales, ¿no? También se cumple a medias. En cualquier caso, al pasar este tiempo, lo que pasa es a un centro de acogida. Centro de acogida hay varios tipos, hay algunos que se apellidan de emergencia, otros integrales, pues depende si eres mujer con niños, si eres solo adulto, y lo gestionan todo ONGs. ONGs que van cambiando, pero siempre ONGs, aunque sea por dinero público. ¿Cómo reciben, o sea, qué acceso tienen a la atención sanitaria, ¿no? Cuando llegan estas personas? En su periplo desde costa al CATE, la policía, o al centro de acogida. Pues la respuesta es, como en todo, depende. Cuando llegan, pues puede estar enfermería o no estarlo, puede estar el Servicio Canario de Salud o no estarlo. En el CATE, pues depende. Si hay alguien atendiendo, será el equipo, o sea, será el Servicio Canario de Salud, o sea, lo público, pero no siempre lo hay y no siempre es un grupo específico.
Y en el centro de acogida depende, hay algunas ONGs que sí que tienen personal sanitario y otros que no, y que es el servicio público el que se desplaza. Las urgencias siempre son la vía de entrada para todo, porque siempre están abiertas, pero claro, alguien te tiene que llevar ahí. Tú no eres autónomo para decir, me encuentro mal, me desplazo hasta la urgencia, ¿no? Tienes que levantar la mano, que alguien te haga caso y te desplaces ahí. Hacer estos dos esquemas me ha llevado tiempo y muchísimas conversaciones, y todo está lleno de asteriscos, ¿no? Entonces esta fue otra lección, ¿no? Conocer un fenómeno lleva tiempo. Hace unas semanas entrevistaba al secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias y me decía, es que esta realidad es poliédrica. Y dije, pues es que esa palabra lo define todo, ¿no? No es nada fácil simplificarlo, y yo os voy a contar hoy solo una parte, ¿no? de lo que sucede ahí. Os decía que uno de los picos empezó en 2020, ¿no? Con la pandemia COVID, y esto hizo, sorprendentemente, que estas personas recibieran mejor atención, porque gracias a que queríamos hacer un cribado y diagnosticar a todas las personas que llegaban en todos los protocolos de sanidad pública, en Gran Canaria crearon un equipo que empezó a desplazarse, bueno, aparte de hacer residencias y hacer otros trabajos relacionados con la epidemia, filiaban y hacían test a todos los migrantes que llegaban, y gracias a eso empezaron a ver que en realidad necesitaban que tenían otras necesidades. Entonces se creó un equipo que fue como el gold estándar de aquella época en Gran Canaria, que llegaron a tener un montón de profesionales, se ha ido esquilmando, pero gracias a ellos se crearon, por ejemplo, este protocolo, ¿no? el primer protocolo que hubo de atención sanitaria a migrantes recién llegados, que lo hemos ido mejorando, estamos intentando mejorarlo, pero desde luego supuso, vamos, un cambio de paradigma, porque ahí se coordinaban todas las personas, todos los actores, y se establecía un poco a quién derivar, a quién no, y en qué patologías fijarte. Copiando ahora en Canarias, tiempo después lo hicieron en Tenerife, en El Hierro y en Lanzarote. Yo conocí este protocolo gracias a estar desesperada en el hospital y empezar a hablar con gente, y que alguien me diera el número de unas compañeras de Gran Canaria y hablar con ellas, y me enseñaron este protocolo y casi lloré de la emoción, en plan, Dios mío, pero si es que en Lanzarote no hacemos ni el primer folio, ¿no? Entonces, esto me llevó a entender que tú, lo que tú te has preguntado se lo ha preguntado a alguien ya antes. Entonces, lo mejor es que investigues por ahí, porque alguien ya ha hecho ese trabajo, ¿no? Y es una lección que llevamos años aprendiendo los compañeros de Canarias, que hay algunos que estarán online, si me están oyendo, y es que necesitamos construir en red, sobre todo en un archipiélago, o sea, en un sitio, ¿no? que es tan disperso. Necesitamos conocer qué está pasando en otras islas, y ya no solo entre sanitarios, sino con otras ONGs, asociaciones de derechos humanos, etc. Esta es nuestra plataforma sobre la que nos ubicamos, Yo sí atiendo, que surgió hace un montón de años en base a cuando se quitó la sanidad universal. Y entonces, bueno, hay mucha gente ahí englobada, ¿no? Gran parte de los sanitarios que estamos aquí somos del grupo de SOCANFIC, de una sociedad científica, SOCANFIC, y estas son cositas que, porque hoy estoy yo aquí, ¿no? Pero podría estar cualquiera de ellos, ¿no? Pues cursos a residentes, hace poco participamos en hacer un capítulo de uno de los manuales de atención al migrante que se hizo también desde la sociedad. Estuvimos en Galicia hace poco en un congreso, también hemos hecho talleres para otros congresos, y bueno, intentando trabajar en red y alianzas estratégicas con asociaciones que tienen que ayudar, bueno, de las que tenemos que aprender a integrar la visión antirracista, ¿no? También en lo que hacemos. Y esto es una de las cosas que hicimos hace poco, que fue muy sonada, y es que falleció un joven en un centro de acogida en octubre, en Madrid. Y esto no es la primera vez que pasa, que una persona que ha migrado, joven, sana, fallece en un centro de acogida. O sea, se te para ahí, ni siquiera ha llegado al centro sanitario. Y nosotros pensamos que esto era el momento de reforzar que la atención sanitaria tiene que ser adecuada a las necesidades de las personas que llegan por mar, y conocer qué tipo de enfermedades eso acarrea, ¿no? Haber hecho la ruta atlántica. Entonces hicimos una nota de prensa. Nos costó como varios días de bastante dolor de cabeza, porque al final era solo folio y medio de texto, pero no veas, para ponernos todos de acuerdo en el texto, ¿no? Y encima siendo sanitarios, que quiere ser muy así. Y luego al final empezamos a divulgarlo y empezaron a adherirse un montón de asociaciones. Entonces fue muy bonito, porque desde asociaciones pro derechos humanos, asociaciones de migrantes, ONGs con más volumen como Médicos del Mundo, Intermonosfan, a los días nos llamó Amnistía Internacional, CEAR, y varias sociedades científicas, ¿no? Como, oye, vamos a ponernos todos de acuerdo en que esta atención sanitaria hay que mejorarla. De esto me llamó la atención que lo único que nos hizo estar en desacuerdo en el grupo fue la palabra racismo. Palabra que nos incomoda, que no la sufrimos. Al resto no, ¿no? Y entonces hay que reflexionar un poco cómo el lenguaje desde el privilegio es uno y el lenguaje desde, en teoría, las personas a las que queremos ayudar es otro.
al final lo incluimos, no fue el eje de la nota de prensa, pero creo que algún día nos costará menos decirlo, igual que el feminismo, ¿no? Y esta es mi elección, a veces hay que mojarse aunque sea los pies un poquito. Yo creo que había que decirlo, oye, ha muerto este chico y algo habrá que mejorar, ¿no? Y bueno, aparte están estos grupos de trabajo y redes informales, yo he decidido aportar a todo este tema a través de la tesis doctoral, que va sobre esto, sobre evaluar la salud de las personas que llegan por la ruta canaria, ¿no? Con Ana y Estela dentro del grupo de salud y migración de IES Global, el Instituto de Salud Global de Barcelona. Claro, la ruta canaria yo hablo de ella en singular, pero es que en realidad son un montón de subrutas. O sea, no es lo mismo salir de Senegal o de Gambia y subir hacia el norte con más de 1.500 kilómetros, que son entre 7 y 10 días, además evitando ese control de fronteras que quieres que no te tiroteen literalmente por el camino, que hemos visto casos de gente que ha llegado tiroteada. Entonces sueles acabar en la pequeñita isla del Hierro, de 11.000 habitantes, con unos recursos limitados y con profesionales que, ostras, emocionalmente también les está costando sostener esto, ¿no? Porque no llegas del todo bien después de 10 días. Y no es lo mismo pues, llegar a Lanzarote o Fuerteventura, en rutas que son de 100 kilómetros, si llegas bien, 1 o 2 días desde el Sáhara Occidental o desde Marruecos. Claro, esto si llegas bien. Si te has perdido y llegas con 5 días, no es lo mismo los 7 días que ya preveías y llevabas agua para 7 días desde Senegal, que si te pierdes desde Marruecos y llevabas agua y comida para 2 días, pues a lo mejor llegas mal, ¿no? Como aquella primera patera que vi yo. Entonces, va a haber una parte que va a ser desde nuestro sistema de conocimiento biomédico, qué enfermedades se encuentran, según qué ruta y cómo cambia una cosa o la otra, y todo esto atravesado por el control de fronteras, ¿no? Y un montón de causas geopolíticas por detrás. Y luego habrá otra parte de preguntar. Preguntar y hablar con las personas y ver qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Porque no es tan fácil como decir, bueno, más días en el mar, más peligro. Pues a lo mejor no, a lo mejor depende de cómo haya venido yo preparado. Y a lo mejor es lo mismo salir de tu pueblo que haber tenido que venir de países por debajo del Sáhara, cruzar varios países por tierra, cruzar el desierto y llegar a Marruecos, donde muchas personas cuentan historias de violencia terribles y, vamos, situaciones cercanas a esclavitud y trata, ¿no? Pues si yo me fijo solo en el mar, pues claro, esto es más cortito, pero es que a lo mejor vienen con más cosas detrás, ¿no? Esto, si queréis hacerle una foto, por lo menos quedaros con el nombre. Es un artículo que ha hecho un amigo mío contando una historia que ha pasado en Lanzarote hace poco, y a mí me gusta porque, bueno, es una desgracia lo que cuenta, o sea, es espeluznante, pero habla un poco de qué cosas pasan en la embarcación cuando juntas a 30 o 40 personas o incluso 300 personas que no se conocen de nada y que son súper diferentes, pues puede pasar de todo, ¿no? En la diversidad humana puede haber cariño, afecto y apoyo, o desencuentros, violencia y enfado, y eso puede definir tu destino en ese pequeño trocito de botes de madera. Y él creo que lo cuenta con mucha sensibilidad aquí. Y esta una de mis lecciones, ¿no? Indaga, no te quedes solo con lo evidente. ¿Más días en el mar? Pues llegarán peor. Bueno, a ver, pregunta, porque a lo mejor no es tan sencillo como eso, ¿no? A lo mejor hay más mujeres que llegan con un embarazo no deseado desde Marruecos que es las que llegan desde Senegal, ¿no? O sea, habrá que hacer un montón de preguntas. Y ya para ir terminando os voy a poner algunas reflexiones de libros que he ido leyendo. Esta es de una antropóloga francesa y solo quería poner como esta frase, ¿no? Porque ella dice, los desiertos y los mares son cementerios. Yo hoy vengo a hablar del mar, pero según leo me empieza a fascinar el desierto, o sea, que ¿cómo es eso, ¿no? Cruzar el desierto. Hay una película que os recomiendo que se llama Yo Capitán, que si la veis tenéis ganas de vomitar toda la película, pero que cuenta muy bien esta historia. Y ahora es cuando voy a encender el micrófono y quiero que si os parece, algún voluntario o voluntaria que lea estos pequeños textos de algunos libros de migrantes. ¿Hola? ¿Se oye? No sé. ¿Algún voluntario, por favor? No sé si funciona. A ver, ¿funciona? Sí. Vale. El corazón me latía muy lentamente. Entre todos ellos me levantaron y me portaron hasta conseguir salir del desierto. Se necesita mucho tiempo para superar experiencias traumáticas. Esa nueva familia que encontré a mi llegada a Argelia. Gracias a ellos conseguía sacar una sonrisa. Me hacían reír a pesar de todo el horror que estábamos viviendo. Ibrahim Bab, Guinea Conakry. Gracias. Esta es otra frase que me dijo este compañero de la Federación de Asociaciones Africanas
recoger no es lo mismo que acoger. Y creo que este trozo de texto lo define muy bien, ¿no? Cómo el cariño en un momento dado puede reparar, aunque sea parcialmente, una experiencia que ha sido traumática. Entonces, os invito que si os los encontráis en consulta o donde sea alguien que ha vivido una situación así, pues quizá desde el cariño y el afecto podamos acompañar este proceso. Este es un libro también de un escritor keniata que habla del poder de la lengua. Él reflexiona mucho sobre cómo la lengua tiene el poder de un poco cómo entiendes tú el mundo, ¿no? Y cómo los africanos debían escribir en lenguas africanas. A mí esto me hace mucho reflexionar sobre, hay una cosa que repetimos todo el rato en atención sanitaria, que es barrera idiomática o barrera cultural. Esto como antropólogo no tiene ningún sentido, ¿no? La barrera la construyes tú, lo que hay es una diversidad y tú te haces a ella o no. Entonces, este hombre dice en su libro, la verdadera cárcel es para quien se quiere expresar en su lengua y no lo consigue. Entonces, si alguien puede leer alguno de los dos trocitos. El que quieras, o los dos, lo que quieras. La alineación colonial empieza con una desidentificación deliberada de la lengua de la conceptualización, del pensamiento, de la educación formal y del desarrollo intelectual con respecto a la lengua de interacción cotidiana en la familia y en la comunidad. Es como separar la mente del cuerpo. ¿Sí? Me gustaría ver a las lenguas maternas de los pueblos de Kenia produciendo una literatura que refleje no solo los ritmos de la expresión oral de un niño, sino también su lucha con la naturaleza y su ser social. Gracias. Bueno, para reflexionar sobre la lengua, ¿vale? Y sobre, me podría tirar otra medida hablando de la necesidad de tener intérpretes en la consulta. No tiene ningún sentido trabajar sin intérpretes directamente, y más cuando estás en esas situaciones. Por aquí. De pronto, la Zodiac empezó a perder aire. El capitán mandó a la gente a un lado de la Zodiac y casi se volcó. Todos gritaron y luego lloraron. Yo también. Tenían el miedo metido hasta los huesos. Allí, por última vez, miré a los 4 lados y vi lo mismo por todas partes. Imposible. Ahora ya lo sé. El mar no es un sitio para sentarse. Hermanito, un libro súper tierno, por cierto, o sea, os lo recomiendo mucho. Esto habla de todas esas cosas que desde un punto de vista biomédico no conseguimos describir bien, ¿no? Que es todas las emociones y todo lo que se pasa cuando haces un viaje así y todo lo que viene detrás. Como estas son unas becas de cooperación, he querido poner este texto de Paula Farias, expresidenta de Médicos Sin Fronteras, ha escrito varios libros, uno de ellos se convirtió en película. Yo voy a leer el primero y luego quisiera 2 manos para los otros. Porque darle tratamiento de frontera aséptica a una franja de agua inmensa en la que a diario naufragaban cientos de almas era una decisión cuanto menos perturbadora, un ejercicio de cinismo complicado. Ese desposeer a las fronteras de su condición de puente para convertirlas en barreras, reducirlas a líneas, a veces trazadas a escuadra. Así que poco a poco, sin saber bien cómo, se fue dejando empapar del alrededor, como un calar de lluvia fina, dejar de resistirse. Jonás se pregunta qué pasa ahora con la congoja que te provocan las manos de alguien cuando te aprietan las tuyas como si fueras una promesa. ¿Qué pasa con ese calor? ¿Qué pasa con los pies fríos? ¿Cómo se hace para dormir con tanta perplejidad? Este capítulo Paula lo llamaba claudicar y cuenta muy bien esa vulnerabilidad a la que creo que nos tenemos que abrir como sanitarios, sobre todo cuando estás en entornos tan hostiles, ¿no? Y esto eran rescatadores del Mediterráneo, pero yo también lo vivo con personas que están en Canarias, ¿no?
abrirte a esa frustración, abrirte a que no es fácil sostenerlo emocionalmente tampoco, ¿no? Cuando hay situaciones tan difíciles y podemos hablar de ello sin que eso tampoco signifique una posición política, pero abrirte a estos sentimientos, ¿no? Y esta es mi última lección, ¿no? Leer más, porque estas cosas no la cuentan los libros, o sea, no la cuentan los libros de medicina, no lo vamos a ver publicado en publicaciones de artículos de Lancet. Se leen aquí y esto lo que hace es que la consulta luego sea mejor, porque tú ya sabes de qué va esa historia, o por lo menos te la puedes imaginar. Entonces, la confianza, la conexión, el relato que sucede en la consulta es muchísimo más profundo, ¿no? De hecho, a mí me está pasando que algunos de estos libros que leí, o sea, cogí como algunos trozos para traerlos hoy aquí y me doy cuenta que 1 año o 2 años después de leerlos significan otra cosa, ¿no? Ya lo tengo como más profundizado. Después de haber hablado con tantas personas, pues lo empiezo a entender más. Y voy a terminar yo leyendo esto. Es de un antropólogo especialista en estudios africanos y antropología política. Y dice esto, que lo tengo puesto en un post-it en mi escritorio. Si queremos ser más que observadores, más que pornógrafos del sufrimiento de las personas, el objetivo último de nuestro trabajo tiene que ser una dedicación a la liberación. La antropología nunca puede ser apolítica o carente de compromiso. Estos son mis aprendizajes, no sé si os servirán, si alguno tendréis con estas becas alguna experiencia similar. Estas son las vistas del centro de salud en el que estoy ahora, literalmente desde la silla, por las mañanas, en Aría, Lanzarote. Y gracias por vuestra escucha y por haber atendido este tema. Muchísimas gracias. Creo que hemos, si no aprendido que sí, reflexionado mucho, que muchas veces solo queremos aprender, ¿no? No queremos reflexionar. Y yo creo que en un día como hoy lo que tenemos que hacer es reflexionar de por qué hacemos las cosas y por qué las queremos hacer. Tenemos un ratito para hacer preguntas. No sé si hay preguntas en la sala. Tenemos también preguntas posibles por el chat, las personas que estáis conectadas. Podéis hacer vuestras preguntas y se las dirigiremos a Silvia. Yo hay una cosa que me llama mucho la atención mientras esperamos si hay peticiones en la sala, que es ¿por qué las ONGs están en el Mediterráneo y no están en el Atlántico, ¿no? Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. No sé si tienes respuesta o si lo has preguntado. Por lo que yo he preguntado, es por el mar. O sea, al parecer el barco que tienes que tener es diferente, el expertise en navegar es diferente y luego la ruta es enorme. Entonces no es como en el Mediterráneo, que al parecer pues, puedes revisar o vigilar espacios más cortos, pero es que la zona de salvamento marítimo que tiene que hacer España es un territorio inmenso. Y luego sé que hay algunos miedos, pues bueno, que también lo hay en el Mediterráneo con Libia, ¿no? Y tal, pero pues también hay ciertos conflictos, no voy a decir nombres, pero vamos, cerca de los países en los que habría que vigilar, que es donde más naufragan embarcaciones, porque naufragan aquí, pero también allí, literalmente nada más salir, creo que es por el mar, simplemente, es más difícil. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver si se animan también los que están en casa a preguntar. Silvia, desde los centros de salud, los médicos de familia, las UVAs, las enfermeras... desde los centros de salud, los médicos, enfermeras, ¿qué papel juegan en todo esto? Porque si se necesitan, salen a terreno a ayudar, ¿no? ¿Tenéis alguna manera de activar, de poder contar con su ayuda en caso de que hubiera pues, una catástrofe, pues, o que sea, una patera con 20 muertos, dices, o con 20 personas que necesitan atención inmediata? ¿Tenéis algún sistema de...? La respuesta es depende. Depende de la isla. En Lanzarote, o sea, desde que yo he estado ahí en estos últimos 3 años, ha cambiado mucho quién va a atender sanitariamente a la embarcación que llega, ¿no? Está Cruz Roja, pero solo con el papel de enfermería, y quien se desplaza como médico a atender. Eso al principio lo hacíamos la gente de urgencias, como una guardia extra que tú hacías, que te desplazabas ahí 4 horas, y ya después de muchos cambios, ahora mismo está en que en horario laborable va, en teoría, un equipo
bueno, va alguien de atención primaria, que en Lanzarote a día de hoy es cada vez una persona, pero en otras islas sí que es como siempre el mismo equipo, y en horario no laborable pues va gente de urgencias. Estos son todo gente de Servicio Canario de Salud, o sea, aquí no hay ONGs, y creo que esto es un orgullo y una cosa que no pasa en otras islas de llegada, ¿no?, en la Unión Europea. Lo que pasa es que aún es un poco frágil, o sea, en algunas islas es mejor que en otras. Claro, al principio había, como encima las llegadas fluctúan, pues yo creo que el sistema aún no es lo suficientemente flexible, de decir, bueno, pues ahora tengo esta persona aquí dedicada a que si llegan 20 muertos se mueve, pero ¿qué hace el resto del tiempo si no llega patera, ¿no? Entonces esa flexibilidad es la que están intentando resolver en algunas islas con mayor éxito que otras. En Lanzarote aún no hemos llegado a ese punto, y en ocasiones, si se desborda, es el 112 el que gestiona y dice, pues vamos a mover a este médico de atención primaria de este centro de salud y lo metemos en una ambulancia, y entonces hay 2 médicos en vez de solo uno. Pero es que en Lanzarote hay 2 ambulancias con médico para toda la isla. Entonces, desde luego a día de hoy, bueno, no, es que se comparte, o sea, hay una parte de atención primaria y otra parte de urgencias, y cómo se complementan depende todo el rato, y muchas veces insuficiente. Esa es la realidad. Podrían o sea, si hubiera interés, creo que podríamos ser más masa crítica mejorando la atención. Creo que eso llegará. Silvia, gracias ante todo por la charla, me ha gustado mucho. Te quería preguntar, Silvia, tú lo comentabas al principio, que a ti te costó mucho saber lo que estaba en las otras islas. ¿Hay algún tipo ahora de repositorio? ¿Estáis haciendo de alguna forma de que todos los protocolos que se estén haciendo estén en un punto común para que todo el mundo tenga acceso? O sea, la gente nueva que llega, ¿se está trabajando en esto o no? Bueno, pues es un buen enfoque, mira, que lo puedo meter en el grupo, ¿no?, con los compañeros. Una de las cosas más guays que estamos haciendo es que dentro de la Dirección General de Programas Asistenciales, bueno, nos hemos reunido como médicos interesados, bueno, médicos de enfermería y más perfiles de diferentes islas para mejorar los protocolos que os he enseñado antes y hacer un protocolo que vaya mucho más allá, ¿no?, que hable también de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de embarazo no deseado, que especifique qué hacer en casos de sarna, por ejemplo, que parece una chorrada, pero es que en algunos sitios eso te supone que te metan en el calabozo o te aíslen, o sea, bueno, unas cosas que tenemos que perfilar, ¿vale? Y esto está siendo algo bonito, y ese trabajo que será un protocolo mejor, pues espero que lo difundamos mejor. Y luego estamos pendientes de confirmación, pero queremos crear también un grupo de trabajo dentro de la Sociedad de Medicina Tropical y Salud Internacional, de la SEMSI, para trabajar, gracias al conocimiento que hemos generado en Canarias, que se beneficie toda la ruta marítima en España, ¿no? Y hablar un poco de qué se hace de manera global, porque, o sea, Baleares llegan 1000 y pico personas todos los años, y claro, cuando te llegan 20 y pico mil, pues de repente hay mucha gente motivándose y haciendo protocolos y preocupándose, pero cuando son 1000 y pico vidas que importan, pero que no son 20.000, pues encuentras menos esfuerzos, ¿no? Entonces queremos hacer ese trabajo global para expandirlo y efectivamente que llegue a más sitios. Tengo yo el micro, pero un poco me has contestado. Primero también quería decirte que muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo tu presentación y sobre todo toda esta parte más antropológica, social, que muchas veces los médicos nos olvidamos, ¿no? Que vamos un poco, no es que no lo sintamos, pero vamos muy directos al grano, ¿no? O sea, que hay alguna enfermedad, hay algo que tengo que cribar. Y eso venía un poco mi pregunta, ¿no? Porque cuando hacemos protocolos nos pensamos mucho en no olvidarnos de nada, sobre todo que lo podamos cribar todo, y quería preguntarte si en estos protocolos estáis incluyendo una parte social importante que no se olvide, ¿no? O sea, el cómo acoger a la persona, un poco en la línea de lo que has explicado, que pienso que es el dolor más grande muchas veces, porque al final nadie se va de su casa por placer, sino por necesidad. Pues mira, otra idea para la próxima reunión que tenemos de este grupo es recoger esto, porque pues por esto está bien, ¿no?, hablar y charlar, porque te estimulas. No lo habíamos incluido justo en este protocolo, aunque es algo que tenemos todos como bastante claro, aunque tendemos como médicos siempre ¿no?, a lo tangible, sí que queríamos introducir algo de salud mental, aunque no hay tanta gente que trabaje salud mental en la catástrofe, entonces a ver cómo conseguimos hacer eso, porque la salud mental es el gran desatendido. Hoy la verdad es que no he hablado nada de clínica, os puedo contar cosas que pasan a nivel físico, de situación hipotermia, el pie de patera, quemaduras por la gasolina, ingesta de gasolina que da úlceras gástricas,
Pero bueno, quería hoy como hablar de otras cosas, ¿no? Lo incluiremos, porque yo creo que hay que incluirlo, porque tendemos como a ponernos el escudo este de ciencia, de yo voy a decir esto que es lo tangible y sé que con este potasio tengo que hacer no sé qué. Y luego lo que contaba Paula Fares es lo que realmente te cuesta, ¿no? Como ese contacto de Dios, ¿y cómo sostengo ahora esto? Yo tengo compañeros que han acabado muy tocados porque han estado en algunos de los naufragios rescatando, o sea, de repente haces una llamada y llegas a Órzola y hay una patera volcada y 20 personas intentando salvar su propia vida. ¿Cómo sostienes eso? No lo sostienes con un vademecum ni con lo que has aprendido en la facultad, eso es otra cosa. Y sí, yo creo que tenemos que acoger más. Hay que acoger. Tenemos preguntas, tenemos voluntarios en la red. Un segundo solo. Hay una médica de familia de Lanzarote que pregunta que cómo puede cooperar y hay una médica de atención primaria jubilada que también pregunta que cómo puede ayudar. Bueno, esto es una maravilla, esto es que no lo esperaba. Pues que me escriban. Escribirles todos a Silvia. ¿Podéis volver a poner el correo? Porque iba a hacer una foto y se ha ido al momento. Bueno, a ver. No sé si si vale esto. Y creo que la han de poner ellos. Ah, vale, perdón. Yo sí que quería preguntarte sobre qué patologías más prevalentes encontráis y vosotros qué recursos tenéis, porque supongo que tenéis vuestras manos, el fonendo y no sé si os dan mucha cosa más. Vale, pues a ver, por patologías, esto es lo que espero que mi tesis describa mejor, porque a día de hoy hay muy pocos estudios en concreto. Que al hacer la tesis me estoy dando cuenta de por qué. O sea, realmente hay como ciertas dificultades estructurales para estudiar sobre esta población y es básicamente que no están etiquetados. Entonces ya encontrarlos es difícil y que todas las atenciones que se han hecho en el CATE, que es la carpa esta cutrilla que os digo, y muchos de los centros de acogida son en papel. Eso no hay estudio, ¿no?, que salga de ahí. Entonces la experiencia de los compañeros, pero no hay estudios buenos. Hay algunos estudios, pero poquitos. Entonces depende mucho de la ruta. Pues la gente que viene de Senegal, Gambia y llega al Hierro, pues de todo, o sea, deshidrataciones muy fuertes, hipotermias muy fuertes, rabdomiolisis con cecas terribles, pie de patera, que es, bueno, hay dos entidades muy similares. Una es por contacto en la embarcación, siempre entra agua, hay gasolina, hay heces, hay orina, porque esto no hemos parado, pero es que estás en un barco, o sea, tú te lo haces todo ahí, ¿no? Y encima es gente que no se puede mover. Entonces hay una entidad que es una infección por agentes poco frecuentes aquí, que si no la tratas bien ha habido amputaciones, y otra que tiene que ver con un edema, que lo que tienes que hacer es, o sea, no es una infección, pero tienes que abrir y que esa pierna respire, para explicarlo así un poco, para que no llegue a ser amputada. Esos son los casos más graves, pero luego también perforaciones gástricas porque ha habido ingesta de gasolina. Yo atendí hace unas semanas y 5 mujeres habían bebido gasolina porque estás ahí, los botes, las botellas es que se parecen todas, la gasolina, el agua, está todo tirado por el suelo, ¿no? Quemaduras en los pies muchísimo, eso corta a larga distancia, quemadura por gasolina, siempre hay algunas heridas que van bien y otras que ves cada úlcera que requiere ingreso, muchas úlceras de estar sentado, literalmente, solo de eso y del contacto, ves gente joven sana con unas pedazos de heridas. Embarazos no deseados, lo voy a contar como patología porque casi el 100% de las mujeres que se ven en centros de acogida cuentan algún tipo de violencia sexual. De hecho, muchas veces la violencia ha sido la que les ha hecho moverse. Y claro, en salud mental pues ya es que ni... O sea, ahí reconozco mi desconocimiento, pero desde luego habrá que meterse por ahí. Y esto es solo las cosas relacionadas con el viaje. Pero es que luego, eso, toda la gente que viene del desierto, o sea, yo he visto algunos pies que me cuentan, es que no sabes lo que es el desierto. 7 días caminando con estas sandalias y unos pies que dices, pero, o sea, ¿de dónde has sacado esa vitalidad para seguir caminando, ¿no? Neumomediastino, depende de la isla, la gravedad es diferente y depende de la ruta, los días de ingreso cambian. Y a la segunda pregunta, ¿qué tenemos? Tenemos toda la batería del sistema público. Si es que seguimos en este trabajo de que sea el sistema público quien atienda a estas personas. Los centros de acogida que tengan sanitarios propios, pues tienen pues enfermería, pero normalmente van al médico del centro de salud de referencia a conseguir los medicamentos.
y desde luego en la urgencia, en lo que es el CATE policial, este sitio durante los primeros 3 días, y en la mayoría de centros de acogida, lo que tenemos es el sistema público. Si lo llevas al hospital, tienes toda la batería del hospital. Si lo tienes en el CATE, ahí es donde estamos fastidiados. Nosotros, yo he tenido como 2 experiencias en esto. Hace 2 años iba con la urgencia, llevamos un maletín, pensamos X antibióticos, X, yo qué sé, pues cosas muy básicas para el dolor, para infecciones simples, suero de rehidratación oral, porque dijimos, todo lo que no pase del oral, pues habrá que mandarlo al hospital. Y lo llevas un maletín. Ahora desde atención primaria en Lanzarote llevamos un maletín muchísimo más grande, pero que consta en material de curas, antibióticos simples y tal. Y luego donde estamos trabajando es un lugar totalmente indecente, o sea, no es una sala, no está cerrado, no hay camilla muchas veces, no hay intimidad, es que esta semana que llegaron 2.000 personas trabajamos en el medio del CATE, o sea, está la carpa con sus 300 personas y tú en una mesa ahí y una silla, sin intérprete, y la gente viniendo, o sea, trabajar así es muy difícil. También por eso creo que a veces no conseguimos que más profesionales se adhieran, o sea, no es por falta de sensibilidad, es que trabajar así es difícil. O sea, yo no he hecho medicina humanitaria, pero este espacio se le debe de parecer un poquito. En esta línea hay una pregunta también que dice, teniendo los números y las experiencias de lo que está pasando, ¿se plantea trabajar en prevención de la situación? Estando hoy en el Colegio de Médicos, ¿se quiere aprovechar la influencia que puede tener en política? No es para ti la pregunta. Yo creo que no es para Pero sí que, ¿no? Tú lo has dicho, que hay que tener. O sea, que desde la influencia política es necesaria. Sí, sí, y hay que entender el contexto, desde luego. No es como, oh, sorpresa, han llegado 40.000, no. ¿Por qué llegan, no? No sé si hay más preguntas en la sala. Primero de todo, muchas gracias, Silvia, por la presentación, que ha sido maravillosa y muy impactante, la verdad, y de la que he aprendido mucho. Y después te quería preguntar sobre, que hablas todo el rato de que sois pocos, etcétera, un poco poner número a esto, por ejemplo, en Lanzarote, en relación a lo que es el sistema sanitario, ¿cuántos profesionales sanitarios dirías, qué porcentaje o en volumen, en números, ¿no? Que os dedicáis a esto, y después sí os dedicáis a hacer formación en los centros, ¿no? Porque entiendo que al final todos los centros sanitarios acaban viendo a personas que están en esta situación, y entonces si estas cosas que has comentado tú, que hay una patología al final que es específica y común, ¿no? El pie de patera, etcétera, y que me parece como muy interesante que hubieran grupos multidisciplinares ya enfocados ¿no? a las curas, a todo esto, ¿no? Si hacéis formación también, bueno, ya sé que sois muy pocos, pero si hay formación a los otros profesionales sanitarios eventualmente para concienciarlos. Depende, depende de la isla. Claro, aquí influye mucho, es que podría haber contado un montón de cosas. Dentro de las islas donde están los mayores centros de acogida son Gran Canaria y Tenerife. Entonces, ahí donde hay capitales de 900.000, 1 millón de personas, pues hay mucho más recursos y encima es donde están todas las personas alojadas durante un mes o el mes que estén. Entonces ahí sí que hay más centros de salud implicados, no solo para adultos, también para menores, y sí que hay más profesionales, pero por ejemplo el equipo de Gran Canaria en su momento álgido, creo que fueron 11 médicos, creo recordar, me ha contado Isa o algo así, llegaron a ser un montón de enfermeras, pero porque hacían también otras funciones. Pero ahora mismo el equipo que va al CATE es, vamos, una médica, y cuando no está ella, pues será otra persona. 2, gracias. Al centro de acogida, pues igual, o sea, con una mano se cuentan, ¿no? Interesados hay más, no solo cuenta el que hace asistencia, o sea, tenemos gente muy buena en historia clínica, Carlos Ramírez, si estás escuchando, o sea, hay gente interesada, pero vamos, que en el grupo de Yo Sí Atiendo no llegaremos a 30, creo. Y el Lanzarote en concreto, como es más pequeño y no sé muy bien por qué, aunque creo que se ponen a los tiros, no quieren retener ahí a las personas, entonces llegan 2.000 en una semana y de 200 en 200 los derivan a otras islas. Pues no hay ese contacto en los centros de salud, es como una realidad que pasa por tu territorio pero que no permea. Que de hecho, otra cosa que me hubiera encantado decir es cómo para esto debería estar el arte, ¿no? Sí que hay muchos proyectos culturales locales pequeñitos que hablan de esta realidad porque tú no la ves, es como ves la patera pero no has visto a la gente porque enseguida la movilizan. Entonces en Lanzarote somos muy pocos y en concreto, o sea, en la urgencia íbamos 4 al CATE, había más gente sensibilizada, pero lo de siempre, si estás hasta arriba con tu trabajo, pues no te metes en un sitio encima que sabes que es estresante, ¿no? Y ahora desde atención primaria, pues contaditos con las manos también, la verdad. Vamos a hacer una última pregunta. Online también hay más, pero tendremos que dar paso a las
a las becas. Bueno, gracias por la intervención. Entonces yo quería preguntar, para las personas que están interesadas en colaborar, a nivel práctico, ¿dónde hay que conectarse? Y, bueno, ¿en qué isla? O sea, ¿hay algún sitio especial para poder conectar y hablar? Porque, claro, como hay tantas islas, yo lo pregunto porque nosotros precisamente somos un equipo de 3 personas, un médico que hace adultos, yo que soy pediatra y una enfermera que hemos trabajado durante 6 o 7 años en la isla de Quíos y en Idomeni. Hemos ido cada año un mes y entonces ya a la Organización de Salvamento Marítimo Humanitario ya nos organizaba un poco el qué, ¿no? Qué días teníamos que ir, había tratamiento, teníamos alojamiento y tal. Entonces, claro, yo llamé a Hierro, me puse en contacto con una médica de Hierro y entonces, bueno, pues se quedó como muy, no sé, como muy asustada, ¿no? Porque yo llamaba desde Barcelona y entonces me dijo que nos teníamos que poner en contacto con la Cruz Roja de Barcelona. Nos pusimos en contacto con la Cruz Roja de Barcelona y entonces nos dijeron que teníamos que hacer un voluntariado aquí primero para ir allá. Bueno, no sé, una cosa como muy complicada. Entonces yo lo que pregunto es, porque conozco bastante gente que está interesada en poder ayudar, médicos y enfermeras, y para saber qué es lo que hay que hacer. Una buena pregunta también. Bueno, lo de la Cruz Roja es porque ellos solo atienden en el muelle, ¿vale? Ellos no están ni en centro de acogida ni en CATE, solo en el muelle, o sea, según baja la gente. Entonces tienen un programa de voluntariado en el que como no tienen suficiente personal laboral contratado en todas las ocasiones, ni voluntarios en todas las islas, porque el Hierro tiene 11.000 habitantes, pues hacen un llamado, oye, ¿quién se quiere venir aquí una semana de voluntariado? Pero eso es si quieres vehiculizarlo a través de Cruz Roja. En realidad, desde lo público, sí que está empezando a haber la posibilidad de, entre islas, personal como yo, como cualquier otra persona que le apetezca, oye, pues me voy al Hierro a echar una mano. O sea, que en realidad desde el Servicio Canario de Salud eso se está empezando a hacer y yo creo que es el futuro. O sea, hacerlo flexible. O sea, vale, el Hierro tiene 11.000 habitantes, no puedes tener ahí siempre X profesionales, pues los mueves. Es que el avión es como una guagua para nosotros, o sea, es muy corta, ¿no? Pero yendo más allá, pues a mí me encantaría, y gracias a eventos como este, que no se quede solo en Canarias todo lo que está pasando, porque la reflexión va mucho más allá, y porque también han llegado a Almería, porque llegan a Baleares, porque han llegado hasta Murcia y Valencia, o sea, creo que la cosa es generar espacios, que igual yo no tengo la respuesta, pero en el que esto ya sea como algo, un conocimiento que en España se cuidamos así las personas que llegan por vía marítima, ¿no? El grupo de trabajo de la SEMSI va a ser uno, pero estamos abiertas a sugerencias para ver cómo colaborar desde toda España, y claro, que no se quede solo en la asistencial de las 4 personas, 10, 20 que estén contratadas. O sea, no sé si faltan tanto manos como mentes. Bueno, pues ya conectaré después contigo. Podéis hablar luego con Silvia, yo creo que tenemos que empezar a hacer el reparto de becas. Muchísimas gracias, Silvia, has visto que el interés ha sido mucho. La doctora Victoria Fumado sigue con el acto. Bueno, ahora vamos a pasar a otorgar las becas. Ah, sí. Vale. Esto ya es diferente, es un poco más práctico lo que te decía, pero es lo que nos toca ahora y creo que además hay muchas personas esperando que les demos estas becas. Ara continuaré en català, perquè ja no parlem amb la Sílvia, i ens toca fer el lliurament de diplomes. No sé si més persones que veig a la sala, que són de la Comissió de Cooperació, volen pujar i ajudar a repartir aquestes beques, perquè hem de repartir 10 beques. I començarem per la Josefa Bertran Culla, que rep una beca per l'estada docent ecogràfica clínica en Beira de Moçambic. Bueno,
podeu posar tots a la foto. El doctor Cararac, Vicenç Cararac i la doctora Inés Oliveira. Sí. El Manel Enric Llorca Ibáñez també rep una beca per una estada docent a Beira, Moçambic. Ara, perquè no s'equivoquin els meus companys, donarem totes les beques que corresponen al Màster en Salut Internacional i Cooperació de la UAP. I primer, Izar Blázquez Bermejo, por favor. No lo tenemos muy controlado. Sí, sí. Vamos a ponernos bien. Ana Bosch Queral. Karen de Fátima Figueroa Borgojes. Bueno, yo creo que luego nos haremos una foto tots junts, no? Ens farem una foto tots junts abans d'acabar l'acte. Bàrbara Fonté Chavalero. María García Sánchez. Alexi Inciarte Portillo recull la beca Berta Torres, és per una estada a Maracaibo, Veneçuela. Artur Macuaca, estada formativa a l'Hospital Germans Trias i Pujol i recull la beca al doctor Martí Vall. Y Miguel Martínez La Calzada, que recoge la beca la doctora Silvia Moreno, es para una estada formativa en Cubal, Angola. Bueno, jo me pongo. Jo crec que si pugeu tots fem una foto que cada any ens demana. Sí? Sí. Sisplau, no pugeu tots, sisplau. Sí, sí, no, no. Pues sí, pugem tots. Es el Carme, porque es un Sí. Sí. Sí, la Serre, Núria, ¿dónde está? Necessito la col·laboració de tothom. Sí. Posem-vos aquí
Aprofitarem fer un esglaó? Al final hi ha organitzem menos Sí, sí, passats a davant. Los experts. Los premiados delante. Venga, el más que se vea. Aquest doctor no es veu gaire, si no sap greu. Sí. Aviam que us vegi. Aquí una narona, aquí. Me gusta puntilla. Amb una no aniré prou, Amb una més sí. Moltes gràcies. Molt amables. Bueno, i abans d'acabar, la doctora Elvira Bisbe ens dirigirà unes paraules per tancar l'acte com vicepresidenta del COP. Endavant. El fumador. Bona nit a tothom, també els que esteu des de casa, que em sembla que són uns 40, que no està malament. Doncs, després d'aquesta colpidora experiència que ens ha mostrat la doctora Moreno, em toca cloure l'acte, que posa de manifest la vessant més solidària i transformadora que té la nostra professió. Les beques BADES són la 32a edició, per tant és un projecte bastant consolidat i que des del COM sempre vam apostar per centrar-nos en la formació i en la docència, ja fos que vinguessin des de fora a formar-se aquí o alguns metges que anessin a formar in situ. I avui hem premiat 10, més o menys, 50%, segons m'han dit, de formació i d'estades formatives. Doncs, en primer lloc, donar-vos l'enhorabona a tots els que heu aconseguit aquesta beca i sobretot donar-vos les gràcies per aquesta posició solidària que teniu, que us fa, de veritat, lloables. Avui la medicina més que mai no té fronteres, tots ho sabeu, i quan el coneixement s'uneix a la vocació, doncs tot això ja sabeu que pot canviar vides. En aquest marc no puc deixar de dedicar unes paraules de record al doctor Raúl González, un metge que dins de la seva trajectòria simbolitza tot allò que celebrem avui. Abans d'ahir, en els Premis d'Excel·lència Professional, se li va concedir per primera vegada, es va fer a títol pòstum perquè fa 2 mesos que va morir. I és que era resident meu, costa una miqueta. És un metge cooperant i anestesiòleg que va dedicar tota la seva vida a servir a la salut global. Va ser representant de l'Organització Mundial de la Salut per a Àfrica durant la pandèmia i va estar allà 2 anys i ens va deixar, com us dic, amb un tumor cerebral ara fa 2 mesos. El seu compromís i la seva humanitat i la seva energia ens van inspirar a tots i va treballar al seu costat i va ser un membre molt actiu d'aquesta societat fa uns anys. I jo crec que aquesta secció continua sent molt activa i penso que necessita gent com era el Raül. I nosaltres des del col·legi seguirem donant suport a una secció com aquesta. Jo crec que recordar-lo en aquest acte és un homenatge a totes les persones que us dediqueu i ens dediquem a la seva vida al servei dels altres, malgrat les adversitats i que això suposa sempre un repte molt personal. Aquests exemples sempre ens afirmen la importància de seguir apostant per la cooperació com una eina imprescindible per anar transformant el món. Vosaltres, els que avui rebeu aquestes beques, són hereus d'aquest esperit que tenia el Raül i sou la prova que amb la determinació i vocació es poden obrir camins de justícia i solidaritat. En nom de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona us vull donar les gràcies i felicitar-vos pels projectes que avui inicieu, i espero que nosaltres continuarem donant suport a aquestes iniciatives. No estareu sols en aquest camí, comptareu sempre amb nosaltres i nosaltres creiem sobretot molt en vosaltres.
El futur, malgrat totes les adversitats que ens han explicat, té esperança perquè hi ha gent sempre que té aquest esperit de positivitat, de cooperació i de generositat. Moltes gràcies per ser aquí.